Hola, yo soy Belia Morena y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a un nuevo videíto. Creo que es el quinto o el sexto, no me acuerdo, pero sé que va a salir en marzo del 2022. Pero ya los voy preparando. Este tema es muy interesante, la prostitución en la Edad Media. Suena fuerte, ¿no? Pero bueno, el deseo y el placer sexual era pecado. Empecemos. En el siglo XII la iglesia en Europa aceptó que la prostituta o la prostitución esté habilitada porque lo veían como mal necesario, porque eso evitaba que los hombres incurrieran en males mayores, como por ejemplo que la masturbación, la homosexualidad, la violencia, violaciones hacia sus esposas o atentar a las mujeres honradas, porque a las mujeres que no eran prostitutas se las llamaban mujeres honradas. El teólogo y filósofo cristiano Agustín de Hipona en el siglo V dijo en sus escritos que si sacamos a las prostitutas de la sociedad, la fornicación se va a extender por todas partes. Fue entonces donde los burdeles empezaron a verse y evitó de que las prostitutas estén en la calle y que bueno, haya muchas mujeres violadas en la calle. Cuando una prostituta daba su consentimiento a ejercer su oficio, estaba obligada a atender a todo tipo de hombres, porque las prostitutas en ese entonces eran vistas como algo marginal. Y los burdeles se construyeron o empezaron a aparecer en Europa entre los siglos XIII y XIV, que les llamaban refugios de mujeres. Los burdeles eran propiedad de las ciudades y se los alquilaba principalmente o generalmente a personas adineradas, reguladas por impuestos. En el siglo XV los burdeles alcanzaron su nivel más alto porque notaron de que esto era un negocio redondo, porque los hombres en ese entonces buscaban muchas prostitutas y generalmente las prostitutas eran solteras y venían de otras ciudades para no ser reconocidas, y por eso se le llamó el siglo de los burdeles. La sociedad, por más de que las prostitutas hacían un negocio redondo para el Estado, las tenía como algo... Corte. La sociedad las condenaba y las llamaba pecaminosas, no tenían derechos civiles, eran golpeadas por sus propios proxenetas, violentadas por sus propios clientes, se les decían que hacía mal de ojo, no podían tocar alimentos y no podían concurrir a eventos donde había mujeres honradas. Las consideraban marginadas, seres despreciables y vendedoras ambulantes del pecado. Pero contrariamente en la ciudad de Viena eran consideradas como de buena suerte, por ejemplo de parejas que no podían tener hijos, era como una suerte de fertilidad. Cuando se iniciaron los burdeles medievales, eran aceptados hombres solteros, casados, todo tipo de hombres, pero en el siglo XIV los clérigos, judíos y casados no tenían permitido ir a burdeles porque eran tremendamente castigados, hasta enjaulados a la vista del público para que, bueno, una manera de avergonzarse de lo que hicieron, y a veces los clérigos eran expulsados de la ciudad. Las prostitutas pagaban la tercera parte de su ganancia a los dueños, tenían que pagarse el medicamento, tenían que pagarse la ropa, tenían que pagarse la comida. Y es más, tenían que pagar hasta el lavado de ropa, y los guardias eran pagados, los guardias de los burdeles eran pagados por las mismas prostitutas. Y los dueños tenían permitido por ley golpearlas y castigarlas a las prostitutas si para ellos se portaban mal o trataban de escaparse o no querían hacer caso a lo que ellos decían. Las prostitutas debían llevar una ropa especial para ser reconocibles, que le llamaban los colores de la vergüenza, que eran verde, rojo y amarillo. En Viena debían llevar un pañuelo amarillo debajo del brazo. En Zúrich una capucha roja. En Habsburgo un velo con una línea verde en el medio. En Milán una capa negra y en Marsella una túnica a rayas. Las que no cumplían con cierta ropa eran azotadas y castigadas en público. Las mujeres en aquella época debían llegar virgen al matrimonio y ser buenas mujeres y buenas madres, buenas esposas, y pertenecían generalmente a la aristocracia. La edad de las prostitutas en aquel entonces eran de los 17 años a los 30 años. Después de los 30 años ya no eran consideradas ni jóvenes ni bellas. Entonces cuando pasaban los 30 años y no tenían trabajo de prostituta, se convertían en regentas, se metían a los conventos o a veces hasta mendigaban o pedían limosna. Curioso dato, pero la iglesia permitía que las prostitutas podían abortar antes de que sintiesen movimientos del bebé en la panza, o sea, antes del segundo trimestre de embarazo. Eran obligadas a trabajar en su periodo menstrual, le quitaban sus propinas, la obligaban a hilar telas para tener un ingreso extra a los dueños de los burdeles, le robaban su ropa, le daban comidas podridas, eran castigadas a diario, o sea, una explotación desde la E hasta la N.
Y los clientes generalmente eran comerciantes, jornaleros, estudiantes, solteros, y se trabajaba mucho en las jornadas de cruzadas o en las ferias de mercados, porque venían hombres de otros pueblos cercanos. No podían entablar un vínculo, no podían socializar con el cliente, porque si eran descubiertas eran castigadas, eran golpeadas y eran azotadas. La prostitución masculina estaba prohibida en la Edad Media y el coito anal era castigado con la muerte. No, mentira, broma. El burdel más famoso de la era medieval era el burdel de Valencia, porque era el más caro de todos los otros burdeles. En 1321, el rey Jaime II de Aragón prohibió la prostitución en las calles para que las prostitutas no las confundan con las mujeres honradas. Y entonces autorizó que las prostitutas puedan tener una licencia para poder trabajar en burdeles. Para obtener la licencia tenían que probar que no eran vírgenes, que eran abandonadas, que no tenían familia y que no pertenezcan a la aristocracia. En 1448 se prohibió la entrada a judíos y musulmanes, y si ellas incumplían en todo esto eran castigadas o asesinadas. En el siglo XII, en Inglaterra, Francia e Italia, se les prohibió a las mujeres honradas pasear por las calles al anochecer para que no fuesen confundidas por prostitutas. Y las mujeres solteras no podían alquilar una habitación porque era muy sospechoso y iban a pensar que eran prostitutas. Los burdeles en toda Europa empezaron a tener mujeres con sífilis, que en ese entonces eran llamadas la enfermedad francesa, pero la iglesia decía que era una maldición divina por ser prostitutas. A raíz de la reforma protestante, Martín Lutero ordenó el cierre de los burdeles en toda Europa y la expulsión a la fuerza de todas las prostitutas de las ciudades. Martín Lutero decía que la prostitución no era un mal necesario, y donde sí o donde el único lugar donde tenía que haber sexo era en el matrimonio. Pero al cerrar los bordeles se volvieron clandestinos, como pasa hoy en día, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Y bueno, después de haber repasado todo lo que les estuve contando, hacer una reflexión de que hoy en día el trabajo de la prostitución es muy castigado. Nadie niega que hay proxenetismo, nadie niega que hay trata de blancas, nadie niega que hay violencia hacia la mujer. A mí me tocó vivir de cerca la prostitución. Es un trabajo que siempre fue mal visto, porque siempre estuvo metido el proxenetismo en todo esto. Hombres que se aprovechaban de las mujeres, el machismo que se aprovechaba de las mujeres. Y hoy en día estamos pasando por un empoderamiento de la mujer, donde la mujer tiene derecho a hacer su cuerpo lo que quiere y desee. Yo apoyo a la mujer que realmente quiere luchar por sus proyectos, porque muchas mujeres que ejercen la prostitución de manera consentida e individual de ellas mismas, se forjan su futuro y a veces hasta ayudan a demás personas. Es horrible lo que está pasando y lo que ha pasado con la trata de personas, con el proxenetismo, porque al no regularse la prostitución como un trabajo, como pasa en otros países, por ejemplo en Ámsterdam, siempre va a haber cosas clandestinas, siempre va a haber cosas turbias. ¿Por qué? Porque al no estar legalizado, no queda otra que hacerlo por debajo, y siempre están los del poder, la policía, los políticos, metidos en ese asunto de clandestinas o de explotación o de trata de blanca. En cambio, que si la mujer quiere ejercerlo por su propia voluntad, bien por ella, ¿no? Porque nadie puede decirle a la mujer que no haga eso. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, y con esto doy por terminado el video. Espero que les haya gustado. El próximo video también va a ser en temas importantes y se vienen entrevistas. A personitas muy especiales de mi entorno que les va a encantar. Por favor, les voy a pedir que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo tenga un video online. Muchas gracias por ver mi video, muchas gracias por quedarse. Es muy valorable que todavía estés todavía en estos minutos viendo mi video. Quiero que me dejes tu like, quiero que me dejes tu comentario, que me pidas que haga algún video referido a tal tema. Yo lo anoto y me empiezo a averiguar y se los voy a hacer. Nada más que decir, me despido con un... Yo soy Belia Morena y bienvenidos a mi canal de YouTube.